Como recordaremos, la semana pasada se estuvo tocando mucho el tema acerca de la armadura de Dios y, y en realidad es algo muy importante, pero a la vez vemos, ¿no? Que en realidad pues hay muchas personas que todavía no entienden muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que vemos acá, como el apóstol está hablando, ¿por qué usa el término armadura? Pues ya muchos ya lo sabemos, ¿no? Pero pues es bueno recalcarlo y volverlo a meditar, porque si vemos nosotros, estamos viendo Efesios capítulo 6, vamos a empezar desde el 10, 6-10. ¿Qué les parece? Vamos a retomar lo que es en sí la armadura de Dios, porque al final de cuentas, no vino el otro muchacho, ¿verdad, José? El güerito, ¿verdad? Ok. Él no es de acá, ¿verdad? Es de esa familia. Ok. No, pues qué bueno. Sí veo que tiene mucha retentiva el muchacho, la verdad, pero sí, vi que le costó un poquito de trabajo entender en cuestión de la armadura, ¿no? Pero lo importante es de que está en el camino y pues en este caso pues tiene buenos maestros. Yo me imagino, allá fuiste a predicar tú también, ¿no? Ok, bueno. Entonces, eso es lo importante, que está en el camino, ¿no? Porque acuérdate que tiene más garantía el que viene a escuchar que el que se aleja. Entonces vi que como que le dio un poquito de trabajo todavía al muchacho. Pero entonces vemos como el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, en el 6:10 de Efesios. ¿Sí? Vamos a meditar un poquito de ello. Sí, lo que pasa que yo creí que iba a venir también el muchacho, y es bueno, ¿no? Y nunca está por demás recalcar las enseñanzas, ¿no? Porque se van profundizando más cada día en nuestras vidas, ¿no? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda, la voy a leer, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por lo tanto, concluyendo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, de la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, y dice en el 19: y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Sí? A ver qué dice: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Okay. Precisamente en los últimos versos, en el 19, precisamente es lo que nosotros estábamos orando en la mañana, ahorita, perdón. Estaba orando precisamente para que el Señor respalde nuestra enseñanza, ¿no? Primeramente, ¿por qué el apóstol Pablo muestra o habla acerca de una armadura? Bueno, primero que nada, le estaba hablando a una iglesia que estaba en Éfeso. Éfeso era parte de la Grecia antigua. Entonces, pues, nosotros de antemano sabemos que la cultura griega
En la cultura griega precisamente había muchas personas con muchas cualidades. Por ejemplo, los griegos son pensadores, son filósofos, son personajes con mucho pensamiento, y aparte de ello podemos ver que son grandes guerreros. E incluso por eso el apóstol Pablo usa esta metáfora o esta analogía, porque al final de cuentas cuando habla de una armadura usa una analogía para mostrar cómo el creyente puede agarrar y puede adquirir toda la fortaleza, todo el poder para que pueda ir adquiriendo argumentos y fortalezas para poder vencer el día malo, según dice la palabra. Porque nuestras luchas, hermanos, son diarias, son en todo momento. El día malo siempre va a llegar, y entonces cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña esto, nos invita a que estemos preparándonos día con día para adquirir esa fortaleza para poder resistir. Y nos está mostrando, en estos textos está mostrando cómo nosotros nos debemos de vestir, cómo nosotros nos debemos de revestir para poder resistir. Y usa el término armadura. Recuerden que también de Grecia vemos uno de los principales conquistadores, de uno de los principales guerreros. Estamos hablando de Alejandro Magno, el que me imagino que todos conocen un poquito acerca de la cultura. Entonces, para ello, el apóstol Pablo muestra esto. Así como ven, el apóstol Pablo, Dios le daba la habilidad para poder entrar a cualquier tipo de nación, de cultura, y poder explicar. No sé si recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos menciona acerca del Dios no conocido, cuando llegó al Areópago. Y en el Areópago estaban muchos pensadores discerniendo de dioses, porque los griegos tenían infinidad de dioses, porque ellos hasta la fecha son politeístas. Es politeístas, poli muchos, teístas dioses. O sea que ellos adoraban a muchos dioses. Ellos tenían en cada lugar en el Areópago, tenían nichos en los cuales tenían dioses a los cuales veneraban. Cuando vemos al apóstol Pablo, llega, se para en medio, observa y vio un nicho en el cual estaba vacío. Y entonces les empieza a decir, señores, pues, no son las palabras exactas, pero la Biblia muestra que esto ocurrió, ¿no? Y le dice, les vengo a hablar del Dios no conocido. Cómo el apóstol Pablo después despierta el interés de estos grandes pensadores, hombres con alta inteligencia, porque en realidad, imagínate cómo eran los astrólogos. De ahí nace, por ejemplo, ahí está Aristóteles, está Platón, esos grandes pensadores que revolucionaron todo lo que es la enseñanza, humana, pero al final de cuentas humana. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo le dice, les vengo a hablar del Dios no conocido. Y despierta el interés de estos hombres. Y dice, a ver, háblanos de ese Dios. Y Pablo se desplaya hablando del Señor. Quiere que leamos el texto. Lo vamos a leer, permítanme, ahorita permítanme un momentito, ahorita lo vamos a... Ok, se los voy a leer. Es Hechos capítulo 17. Sí. Ajá. Bueno, le voy a leer del 17:15. Dios no conocido. No lo voy a leer más atrás. Dice, entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí.
Y los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido mandamiento para Silas y Timoteo, de que viniesen a él tan pronto como pudiesen, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía en él viendo la ciudad entregada a la idolatría. Podemos ver aquí a Pablo, ese celo, ese amor que tenía por el Señor. Sin embargo, dice que se enardecía, se enfurecía, se encelaba el ver cómo esa ciudad estaba entregada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y no nada más se enardecía su corazón de Pablo, sino que tomaba acción de ello. Dice que él disputaba, enseñaba, discernía con los judíos y los religiosos, y aparte de eso en la plaza cada día con los que concurrían. Si te das cuenta, la idea de Pablo ahí era mostrarle al verdadero Dios, que era el que venía predicando que era Cristo. Entonces dice, a él Dios, a ese Dios conocido que sin querer queriendo es el mismo que yo les predico a ustedes. Así es, hermano, ¿verdad? Y dice, con lo que concurrían, y velo, y ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos pues saber qué significan estas cosas. Porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí no se interesaban en ninguna otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Vemos que estos hombres que querían saber cosas, querían descubrir, esa es la cultura del griego. Esa es su cultura, querer descubrir cosas que ellos no conocen. Entonces, por ese motivo, como ellos no conocían al Dios que Pablo estaba predicando, a Jesús y la salvación, les causó interés porque ellos no conocían de ese Dios. Nadie les había hablado del Evangelio, nadie les había hablado de Cristo como Redentor muerto en la cruz, nadie les había mostrado eso. Dice, por eso le dicen en el 20, pues traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos pues saber qué significan estas cosas. Dice el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí no se interesaban en ninguna otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo veo que son muy supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido. Aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo os anuncio. Y ahí vean la predicación que da el apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo empieza a darles una cátedra de la identidad de Dios. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, de la tierra, no habita en templos hechos de manos. ¿Por qué se intrigaban estos hombres? Porque no podía ser posible que hubiera un Dios que fuera el dueño, el creador y el que pudiera sustentar toda la creación. Porque ellos tenían dioses, por ejemplo, estaba Zeus, estaba Apolos, estaba Afrodita, la diosa de la fertilidad. Tenían muchos dioses para cada una de las cosas. Pero viene el apóstol Pablo y les dice, el Dios que hizo el mundo, y al decir el mundo, estaba hablando de todo lo que existe, visto y no visto. Sí, o sea, estaba hablando de toda la creación. Dice, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo,
pues Él a todos da vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, para que busquen al Señor, si en alguna manera palpando les hallen, si bien no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Vean la habilidad del apóstol Pablo para derrumbarle todos sus ídolos hechos por manos de hombre. Esta habilidad que mostraba este hombre, precisamente vean cómo le entra esa habilidad que Dios le dio para derrumbar cualquier argumento o para poderse introducir y a la vez poder derrumbarle sus argumentos. Que claro, que esos hombres que tenían esa mentalidad no fue tan fácil cambiarle su mente, pero los hizo que se preocuparan, los hizo que pensaran en ese Dios que ellos no conocían. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Ven cómo les hablan? Ustedes son ignorantes porque no lo conocen. ¿Sí? Ahora, demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, cuando el Señor habla a todos los hombres y en todo lugar, está hablando en la plenitud de la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué creen ustedes que las personas que rechazan a Cristo tienen culpabilidad? Porque para empezar están en contra de un mandato divino. Él lo dijo, los manda a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Él designó, dando a fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, típico, unos se burlaban, otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que, como les decía, no crean que esto es a la primera? Pero vemos al apóstol Pablo derrumbándoles sus argumentos, ¿no? Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron y se unieron a él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Ahora, ¿por qué les muestro estos textos, hermanos? Porque les vuelvo a repetir otra vez. Porque el que te da el denuedo, ¿qué es denuedo? Es la autoridad para hablar. ¿Para hablar qué? La palabra de Dios. Porque Dios, cuando nosotros venimos y hablamos de la palabra de Dios, si Dios no nos respalda, de nada sirve mi palabrería. ¿Sí? Si Dios no me respalda, pero ¿cómo me va a respaldar el Señor? Es cuando yo vengo en la intimidad. Cuando yo voy a hablar de su palabra, yo tengo que venir a la intimidad de mi habitación, estudiar y pedirle a Él que me dé dirección para que yo pueda hablar y me respalde. Por eso cuando nosotros vamos a predicar, siempre nuestra palabra antes de empezar es orar y decirle, Señor, respáldame y usa mis labios. Porque la gloria en cada una de las predicaciones se le tiene que dar al Creador y al Salvador de todas las cosas. Él es el que debe de ser exaltado, Él es el que debe de llevarse toda la gloria. Vemos al apóstol Pablo siempre haciendo esto. Pero ¿sabes cuál era la preocupación de Pablo? Era que se conociera la palabra de Dios. Era que se conociera
Porque al final de cuentas, acuérdense que el apóstol Pablo tenía un cometido de parte de Dios, porque tenía un itinerario que cumplir. Y acuérdense cuántos viajes hizo Pablo. Y en todos esos viajes, déjenme decirles que el Cristo de la gloria no era conocido todavía. Por eso nuestro apóstol de los gentiles, por decirlo así, sí, no hay okay. Y entonces así el apóstol Pablo, ¿no? Por eso cuando vemos, por eso les decía, ¿no? Cuando vemos exactamente aquí en Efesios 10, vemos al apóstol Pablo, por eso yo les decía, tenemos que conocer siempre el contexto. Está siempre en la escritura, vamos a encontrar contexto histórico, vamos a encontrar contextos inmediatos, vamos a encontrar postcontextos, vamos a encontrar contextos culturales, contextos étnicos, que es muy importante saberlo, porque hay veces nosotros no logramos entender y decimos, ¿por qué dice esto? ¿Por qué usa lo otro? Por ejemplo, la palabra armadura que está usando aquí Pablo, precisamente a los Éfesos, ya les explicaba el por qué usa el término o la analogía o metáfora, como le quieran llamar, para mostrarnos cómo nosotros nos debemos de vestir. Para empezar, la palabra armadura viene de la palabra panoplia. La palabra panoplia tiene dos raíces. Viene de la palabra paz y joplón. La palabra paz significa ante todo. Y joplón, que significa herramienta. Entonces, juntando estas dos palabras, significa la totalidad de un objeto u herramienta. Que significa, cuando usamos la palabra armadura, es una herramienta completa. ¿Con qué motivo tenemos que usar esa herramienta? Para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros podamos salir a la batalla, para que nosotros podamos resistir el día malo. ¿Sí? El día malo todo el tiempo van a haber los momentos malos, días malos. Y entonces, eso desgraciadamente para nuestra carne, esa es la lucha que tenemos como cristianos. Dice así. Ahora, ¿dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, Romanos 6:13. Vamos a leerlo. Aquí en este texto habla como instrumento para la injusticia. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Vemos al apóstol aquí exhortando a que nuestros cuerpos, nuestros miembros, nosotros los presentemos para justicia, no para injusticia. Por eso en Romanos, capítulo 12, versículo 1, vamos a ver cómo es que yo puedo presentar mi cuerpo. Se los voy a leer, hermanos. Dice, Romanos 12:1 dice, por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. En el 2 dice, y no os conforméis, aquí la palabra conforméis es la palabra amoldar. Dice, y no os amoldéis a este mundo, mas transformados. A esta palabra, la palabra transformados, viene del griego metamorfo, de la palabra metamorfosis, ¿sí?
Entonces quiere decir que transformarme, que mi vida tiene que ser transformada, es sufrir una transformación entre el antes y el después. Por eso la palabra arrepentimiento, hermano, ¿sí?, viene de la idea de cambio de mente y cambio de dirección. O mejor dicho, primero cambio de dirección y después cambio de mente. Porque cuando yo me arrepiento, cuando yo recibo al Señor, ¿qué es lo que ocurre? Cambio de dirección. Esa dirección, ¿por qué? Porque yo desde que nazco, yo nazco vendido al pecado, yo nazco condenado. Cuando Cristo llega a mi vida, cuando yo reconozco a Cristo, cuando recibo el Espíritu Santo, cuando soy sellado por el Espíritu Santo, entonces el Señor me llama hijo. Y como hijo, ahora yo paso a otro término, de muerte a vida. ¿Sí? Entonces cuando yo paso de esta situación a la otra, ahora por la nueva naturaleza que tengo, mi mente tiene que ser renovada. ¿Pero cómo? Porque precisamente si tú te vas, dice, no os conforméis a este mundo, mas transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta a Dios. Aquí lo podemos ver como instrumento para la justicia. Ahora, Romanos 13:12. No tengo el otro. 13:12. Véanlo cómo se va enlazando. Por ejemplo, en el 13:12 dice el apóstol Romano, ¿sí? La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas, ¿qué?, de la luz. ¿Pero qué dice? ¿Cuáles son las armas de la luz? Bueno, vamos a checar. 2 Corintios 10. Les voy a tocar varios textos, ¿no? 2 Corintios 10, del 1 al 6. Ok. ¿Dice? ¿Ah? Del 1 al 6. Vamos a agarrar los... Bueno, vamos a leer. Dice, y yo, Pablo mismo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, que estando presente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que pienso ser osado contra algunos, que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Si se dan cuenta los términos que sigue usando aquí el apóstol Pablo, entonces sigue usando los términos militares. ¿Sí? Dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué más? Ok. Si vemos cómo habla el apóstol Pablo, dice, no andamos en la carne ni militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. ¿Y a quién está hablando el apóstol Pablo aquí? A la iglesia, ¿verdad? Cuando vemos que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y a toda la iglesia le atañe esta ordenanza. Quiere decir que todos nosotros como creyentes tenemos que adquiriendo, según Efesios, esas armas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos defender la doctrina. Pero hay una situación aquí, Muchas veces, una ocasión decía José, yo me acuerdo mucho, porque me decía, un niño no puede exhortar a otro niño. Porque si tú mandas a un niño a exhortar a otro niño, va a acabar el tiempo. Tú no puedes mandar, porque un niño regularmente está en la carne, hablo de niños espirituales. ¿A quién puedes mandar a exhortar? Ahora, la palabra exhortar, hermanos, yo creo que ya las conocemos, ¿no? Pero no está por demás porque en su generalidad las personas piensan que exhortar es regañar. Ir a mencionar los pecados, los problemas, todos, marcarles el error al hermano, ¿no? Y la palabra exhortar viene del griego reanimar. Por lo tanto, aquel que va a ir a exhortar a uno o al otro, tú no puedes venir a marcarle sus errores, a marcarle o hablarle carnalmente, porque lo que vas a provocar es un problema. Por eso dice el apóstol Pablo que vosotros que sois espirituales, y cuando habla espirituales, se está refiriendo a personas maduras, con capacidad y con conocimiento de las escrituras. Porque cuando tú vas a reanimar a una persona o vas a exhortarla, es porque esa persona anda desanimada y haciendo cosas que no agradan a Dios. Desanimadas, ¿por qué? Porque pierden el objetivo. Porque todos nosotros como creyentes, la fe es la que nos va a tener motivado para alzar semana. ¿Por qué se desanimó? Porque se le levantó una fortaleza. Ajá. La fortaleza en ese momento no pudo ver hecho. Bueno, esa fortaleza se le levantó porque escuchó algo diferente, porque vio algo diferente, o simplemente porque pensó diferente. Y un desánimo es una fortaleza. Claro. La fortaleza puede venir de cualquier ángulo, puede ser una enseñanza mala, pero también puede ser un aprendizaje malo, una percepción mala. Se convierte en una fortaleza y por lo tanto es algo que va en contra de la sana enseñanza. Y eso que ya está en contra, ya se me convirtió en un patrón, o ya se me convirtió ya en un hábito, o ya se me convirtió en algo que seguir, ya no a la palabra, sino a la fortaleza. Por lo tanto, los textos que vienes usando puede ser, ya entendí cómo lo estoy utilizando. Claro. Te estoy dando el rumbo que quiero pensar que le estás dando. Es la línea que lleva. Ahora bien, de acuerdo a lo que vienes cuadrando, ¿cómo adquiero la armadura? ¿Cómo adquiero la armadura? ¿Cómo utilizo la armadura? ¿Para qué te sirve la armadura? Ana acaba enseñando, y es verdad. En sí, la armadura de Cristo, pues ya estamos revestidos de Cristo. Ya estoy revestido. Al momento que yo escuché el Evangelio, ya sé la palabra, es verdad, yo tengo la armadura de Cristo. Pero esa armadura no está sólida en mí, porque las fortalezas que yo tengo pertenecen a la carne todavía. La manera de vivir, mi manera de vivir está viciada conforme al viejo hombre. Entonces, esas fortalezas que yo tengo están ahí, aunque ya soy justificado, redimido y glorificado. Pero la armadura todavía para mí no es utilizable, no es un hábito. O sea, todavía no he aprendido a desarrollarla o a ser útil de ella. O sea, yo no sé cómo utilizarla todavía. A la medida que yo voy aprendiendo y voy derribando
las fortalezas que tengo en mi mente, a la medida que yo presento este miembro en sacrificio vivo, yo aprendo a ser disciplinado, a dependiente de la palabra, va a empezar a crecer y a ponerse robusta esta armadura. ¿Cuál armadura? La armadura que tú me vienes presentando, según Cristo nos ha enseñado. Pero es algo que tengo que aprender a desarrollar, aprender a utilizarla y sobre todo aprender a adquirirla. Y digas tú, bueno, estás jugando con mi mente. Si ya la tengo, sí, ya la tienes. Pero tú no sabes utilizarla. ¿Cómo te lo puede hacer el apóstol Pablo diferente? Aunque el niño es heredero, pero no difiere del esclavo. Claro. Ahí está la armadura. Sí, ahí está la armadura. No la puede utilizar. Es un ejemplo. Ya se dice, no militamos según la carne. Bueno, cuando tú causas falta en el medio, vamos a ver un ratito, cuando tú causas falta en el medio militar, a ti te dan un número. Ese número es tu matrícula. Esa matrícula, ¿en qué consiste? Un par de botas, un pantalón, un calzoncillo, una playera, una camisola, una fornitura, un casco, una mochila, un saco, salchicha, y ese saco que tiene una mochila, un saco de ración, un plato de comida, una cantimplora, y de ahí viene una fornitura que trae 5 cartucheras y trae un arma, ya sea, dependiendo del arma que tú seas, vas a traer un bostiquón o vas a traer la famosa G3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese numerito que te dieron comprende todo eso. Comprende un casillero y comprende hasta tu, de ahí deriva tu número social. Ese numerito trae todo ese equipo. Cuando tú causas falta, ese numerito es tuyo y tienes todo ese equipo. Ahora bien, a ese aspirante le das ese equipo. Ese aspirante, si le das el arma, se va a matar solito. No sabe cargar, no sabe disparar, no sabe dar mantenimiento. Y de ahí vienen otras especialidades. Viene como cazador, francotirador, inclusión, otras especialidades. Bueno, ya, regresando a la palabra, ¿qué te está diciendo este término? Ok, tú tienes una armadura, hijo, ya la tienes, pero tú no sabes utilizarla. Tus enemigos no son los seres humanos, tus enemigos son huestes espirituales. El enemigo no es esta persona. Entonces, para que tú sepas identificar al enemigo y poder combatir contra él, tú necesitas la armadura de Dios. Porque la carne milita de otra forma, pero la armadura de Dios milita de otra forma. Gozo, paciencia, benignidad, bondad. Esa armadura es el fruto del Espíritu Santo. Vas a caminar, ya no te lo No, adelante, porque me está gustando mucho esa analogía que estás haciendo del término militar en el ejército. Nosotros conocemos todo lo que es la cuestión del ejército porque somos de familias militares. Incluso él también fue militar. Muy, muy cierto, porque el término que está usando el apóstol Pablo precisamente es un término militar. ¿Sí? Entonces, es que cuando nosotros lo que están diciendo recibimos el completo, cuando Dios nos da su espíritu, cuando nosotros somos, dice, en el momento que oíste y creíste en el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado y con ese sello te da la matrícula que dice él. Ahí está todo. Por ejemplo, uno de ellos, el amor. ¿Sabemos amar? No. ¿Vamos a aprender? Sí. ¿Sabemos perdonar? No. ¿Somos misericordiosos? No. ¿Lo tenemos? Sí, porque ya tenemos. Ahora dice Florencio, algún texto romano y tanto, dice, pensad vuestro justo. ¿Por qué? Porque como tú no sabes usar esa armadura que te han dado, tú necesitas traer una disciplina, adquirir un nuevo molde. Este molde es el Espíritu que te va a enseñar a cómo va a tumbar esta fortaleza que tú tienes. ¿Qué fortaleza? La carne. Por eso es necesario que el creyente se exponga a la palabra. Por ejemplo, Manolo la vez pasada, en algún estudio, manejaba acerca de
de parábolas, como si yo le hablaba al pueblo, de pura parábola. Y tocaba en la parábola de la semilla, de la mostaza. Hizo una comparación el Señor, la fe con una semilla de mostaza. ¿Sí me entiendes? Y cómo el Señor te va desarrollando esa fe, que empieza así, pero como te vas exponiendo a la palabra de Dios, dice, la fe viene por oír, por oír. Entonces, el cristiano, para que pueda entender y tener esa fe que Dios manda, una fe tan grande como la de Abraham, es el modelo a seguir. Ahora bien, ¿quiénes vieron a este soldado caminar vestido de esta manera? Los apóstoles. ¿Quién caminó con esa armadura? ¿Quién se vistió con el apresto del Evangelio? Cristo. ¿Qué anunciaba Cristo? El Evangelio del Reino. ¿Quién se vistió con el apresto de la paz? Él es la paz. Él nos dio paz. Él predicó la paz. Cada vez que vino un paralítico, un leproso, un sordo, de donde viniera, con fe o sin fe, Él lo sanó. Sí. ¿Sí? Cada vez que lo juzgaron mal, Él no entró en controversia. Cada vez que lo insultaron, Él no peleó con nadie. Cuando vino Satanás y lo tentó, porque Él dominaba el dominio, cuando él lo tenía Él. Cuando a Él lo tentaron en el desierto, ¿con qué se defendió? Con la palabra del Señor. Y cuando lo juzgaban y lo injuriaban, encomendaba. Sí, Él encomendaba. Okay. Y a lo último, cuando digo, Padre, he aquí, he consumado todo, entrego mi espíritu, finiquitó la deuda que el acta de los decretos tenía. Okay. Ahí está ese militante caminando con ese equipo. Ahora bien, eso es lo que esa armadura es la que tú te vas a meter aquí. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Por qué dirías? Porque aquí es donde viene la controversia. ¿Por qué el término meter si ya lo tienes? Porque tienes que ser disciplinado conforme a la palabra. Para que la revelación progresiva de la palabra te vaya haciendo crecer a ese varón, a ese soldado, a esa armadura que es Cristo. O sea, ¿quién realmente tenía el cinto? Cristo. ¿Quién era esa armadura? Cristo. ¿Quién fue el soldado? Cristo. Pablo les decía a los colosenses que la palabra de Dios more en abundancia. ¿Para qué? En vosotros. Entonces, esa palabra, ¿cómo va a abundar? Para que compréis la buena voluntad del Señor. O sea, ese conocimiento, ¿para qué te va a venir? Para que tú compruebes la voluntad de tu Señor. Ahora, esos argumentos que dices tú, la fortaleza que se crea en el hombre, no va a ser derrumbada. Pues yo no la puedo derrumbar. No. El Señor la va a derrumbar con la palabra. Así es. Con su palabra. Por eso el texto que él usó, Romanos ¿qué usaste, compadre? 12:1. 12:13 o 12, algo así. 12:1 en adelante. La última que había sido segunda de Corintios y es. Sí, no está perfecto. ¿Por qué? Porque sí se nota que han agarrado la línea, ¿no? Porque precisamente el texto que me preguntaba José dice que es segunda de Corintios 10, dice en el 5, dice derribando argumentos. Ahora, en otras versiones de la Biblia dice murallas. Ahora, tú empezaste con algo que dices contexto. Ahora, tú tienes que verificar cómo usó Pablo en Corintios. Te vas a dar cuenta que en Corintios no meramente fue algo apologético, más bien fue algo conductual. Entonces, como fue cuestiones, esas fortalezas no fueron meramente cuestiones políticas, ideologías políticas. Tú vas a entender que ahí en el contexto que lo está usando el apóstol Pablo fue algo de conducta. Sí. Y esas fortalezas fueron enseñadas por algunas personas que entraron a enseñar, que pusieron en tela de juicio al apóstol del enseñamiento del apostolado del apóstol Pablo, pusieron en tela de juicio meramente, y por eso en la segunda carta dice, bueno, los que mi corona son ustedes. Pues si me niegan a mí, se van a negar a ustedes. O sea, ¿quién de sus profetas o poetas les predicó Cristo? Nadie. ¿No? Ahora llévalo a lo que gustó en Éxodo. En
cuando dice que le llega y le dice, he visto que todos ustedes son muy religiosos. Y hasta su mismo poeta les ha dicho que el linaje de Dios soy. Pero ¿saben qué? Dice, y ya viene toda la letanía. No, dice, Dios demanda que se arrepientan. O sea, aquí no meramente vamos a entrar en un conocimiento estoico, un conocimiento agnóstico, no. Claro. Aquí vamos a entrar ahorita. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Qué demanda de sí? ¿Sí? Y dejó todos los ejecutivos por allá y usted lo llevó al punto del pecado. Por eso le dice, demanda que todo hombre se arrepienta. Ahora, tú te trasladas a Corintios, y es la epístola, y vas a ver que ahí meramente ya no fue un tema ideopolítico, sino fue un tema doctrinal, de conducta. Fortalezas que se levantaron por enseñanzas ajenas, extrañas, a no lo enseñado por el apóstol Pablo. Sí, claro. Siempre tocando el contexto, ¿no? Por ejemplo, Corintios, como decía José, el contexto viene hablando de personas que estaban teniendo una vida no muy agradable a Dios. Entonces, por eso cuando dice la osadía de él, ¿sí me explico? Y en el 2, severo. claro, no, y ve que dice en el 2, dice, ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que pienso ser osado. Nada más interpreta eso. Es como que tú le dijeras a tus hijos, bueno chicos, les dejé la casa y el negocio, yo espero que las cosas vayan bien. Si cuando yo llegue, pues me van a entregar buenas cuentas y su conducta es buena, les voy a alabar. Pero si ustedes siguen con su terquedad, ¿qué creen que les va a decir a tus hijos? Que no, les voy a sacar cuentas, les voy a sacar cinturón y los voy a prender a cinturonazos. Estoy parafraseando, estoy tratando de que tú puedas tener una idea. Sí, y por eso de ahí se deriva, de toda esta charla, se deriva en el cual dice que nuestras armas no son carnales. Ahora, le está hablando a un grupo, a la iglesia de Corintios, por ciertos problemas. Recordemos que la iglesia de Corintios fue la iglesia más problemática que aparece en las escrituras. Y con eso no estoy diciendo que las otras sean perfectas, pero la que era más problemática era la iglesia de los Corintios. ¿Sí? Entonces, por eso habla así que dice que dice, pues, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué era lo que tenían esta gente? ¿Por qué andaban así? Porque precisamente tenían una fortaleza. Pero, ¿qué era lo que le estaba llevando a tener esa fortaleza? Gestión de personas, economía. Claro. Digo, ¿para qué sigo? Sí, definitivamente. Por eso el apóstol Pablo de ahí dice... Inmoralidad. No, es que había muchas cosas. Puede ser mala enseñanza. Acuérdate que el apóstol Pablo, a donde iba, siempre eran seguidos por los judaizantes y los opositores. Porque acuérdate que le digo, dice, le hablo como niños, porque vosotros aún todas son niños, dice, por la conducta que veía él, ¿no? Sí, por la observación que él había visto y los problemas. Claro, pero lo que más bonito, porque todavía dice, mira, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Aquí podemos encontrar la palabra él. Este es un artículo. En el griego denota tiempo, posicionalidad, instrumentalidad. Ahora, entonces dice que el poder, ¿en dónde está? En Dios. Según el texto, dice, para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Qué es una fortaleza? Algo que se levantó. Es un obstáculo, es algo, claro, ¿sí? Pero ve cuál es la condición, dice, de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero ve nada más esto, el propósito de usar toda la fortaleza, todo el poder de Dios, todas las herramientas de Dios, dice, contra el conocimiento de Dios, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Right? Fíjese, hermano, que este tema es muy interesante, y sobre todo este pasaje de 2 de Corintios
porque en ese contexto específicamente, cuando Pablo habla esto acerca de la destrucción de argumentos, había algo muy interesante que estaba pasando en las iglesias de Macedonia, o sea, en Corintio, en Tesálica, en Éfeso, que estas ciudades estaban muy arraigadas a la escuela de filosofía socrática y platónica, que estas escuelas manejaban lo que era el gnosticismo. O sea, el gnosticismo, que a través de una introspección tú podías entrar a abordar a verdades más elevadas. Lo que decía, o sea, la escuela de Sócrates, que es el principal y de ahí sus discípulos, pero reposaban en la idea de que a través de un razonamiento una persona podía encontrar la verdad en sí mismo. O sea, que si tú te ponías a filosofar y a razonar y a meditar, podías elevar tu mente, y ellos fueron los que pusieron el cimiento a lo que es la iluminación, o llegar a la gnosis, o llegar a un plano de mental más elevado. Aquí el detalle es que la escuela platónica tenía esta creencia de que el hombre podía llegar a ser Dios, o a la iluminación, o a llegar a ser como los dioses, a través del razonamiento y en sí mismo. O sea, tú mismo puedes llegar a ser Dios. Era una de los cuerpos vertebrales de la doctrina socrática. En estas iglesias, estas ciudades, Corinto sobre todo, tenían mucha influencia de la escuela de Sócrates y de Platón. ¿Qué pasa? Que para ellos, cuando viene el Evangelio, ellos agarran a Jesús, o sea, lo consideran como un iluminado, como alguien que siguió las doctrinas de Platón hasta el punto donde llegó a ser Dios. Entonces, el detalle es que el Evangelio, o sea, los corintios mezclaron el gnosticismo con el cristianismo. Entonces de ahí vinieron algunas corrientes como el docetismo, que decían que sí vino Cristo, pero es que Él no es el camino, sino Él es un iluminado que nos muestra el camino hacia la iluminación. Y esto es lo que la iglesia de Corinto tenía bien arraigado. Incluso la misma iglesia estaban luchando todavía porque el evangelio apenas estaba empezando. Para los griegos era un concepto nuevo, pero que fácilmente se anclaba a un concepto viejo. Por ejemplo, estas doctrinas platónicas acerca de la gnosis y de la iluminación a través del propio raciocinio, era algo que los griegos tenían siglos de doctrina. Cuando viene Cristo, Pablo predica el evangelio de Cristo, ellos escuchan que Dios se hizo hombre, pero un sector lo agarró como la confirmación de sus doctrinas filosóficas de que el hombre puede llegar a ser Dios a través de la gnosis. Entonces empezaron a mezclar el gnosticismo con el cristianismo, y por eso es que Pablo habla acerca de esto. ¿Por qué? Porque cada lo que dice fortalezas, o sea, es un constructo de pensamiento donde ¿cuál es la premisa básica de la gnosis? Que a través del conocimiento tú puedes trascender, que puedes encontrar la trascendencia del alma a través de desprenderte de las cosas materiales y llevando tu mente hacia el razonamiento. Y empezaban a razonar que por qué el cielo es verde, que por qué el cielo es azul, porque el pasto es verde, y que viene del alma, y que la esencia, y que el y que los elementos, y ya, o sea, cada uno ya usaba sus propias ideas, pero esas las estaban mezclando con el evangelio. Entonces por eso Pablo dice, no, es que estas creencias que ustedes tienen, Jesús no es un iluminado ni es un maestro gnóstico. Jesús es Dios hecho carne, y esto no tiene nada que ver con los conceptos que ustedes tenían previo a. Entonces por eso es que dice, hay que derribar fortalezas, porque esta era una escuela, era una enseñanza que los griegos, sobre todo los corintios, tenían muy arraigada en
pues, mentalidad. Y entonces Pablo lo que tenía que romper esa vieja creencia para agarrar una nueva fe, que era lo contrario que ellos querían. No querían cambiar su creencia, sino que a través de Pablo validar lo que ellos creían y mostrar en el cristianismo otra vía del camino que Sócrates les había mostrado, que es la iluminación a través del conocimiento. Entonces ellos decían, bueno, empezaron también los judaizantes a meter la ley y se empezó a hacer un sheshek donde se mezclaba el Antiguo Testamento, la Torah, la ley. También tenemos que en aquella época también habían cuerpos de hebreos que ya se habían mezclado con las creencias paganas babilónicas y ya existían los Talmud. Entonces también había una especie de gnosticismo dentro de las creencias fariseas. Entonces Pablo tenía que agarrar y decía, hay que destruir todo esto, porque Cristo no es un iluminado. La salvación no se puede obtener a través de tu propio conocimiento, ni tú puedes salvarte, sino la salvación viene a través de Cristo, de renunciar a ti mismo, de seguirlo a Él, y que Cristo vino, no, Cristo subió y recibió iluminación y después bajó. Entonces, ese es más o menos el concepto de lo que se refiere Pablo al decir este pasaje. Sí, explícitamente en referente a 2 Corintios, exactamente. Aunque también si lo encontramos nosotros en el libro de los Romanos, que también había un cierto problema y había siempre oposición. Acuérdense que Pablo, a donde llegaba, encontraba oposición de todos los lados. De hecho, antes de que llegara Manolín, tocamos el texto de Hechos 17:23, acerca de que cuando el apóstol Pablo, cuando es sacado hacia Tesalónica, vemos como cuando llega a Atenas, cómo él llega al Areópago. Hablamos un poquito acerca de la habilidad que tenía Pablo. Por ejemplo, cuando en el libro de Efesios 6:10, cuando viene hablando acerca de la armadura, le decía a los hermanos, ¿por qué motivo usa esta figura o esta analogía de armadura? Porque recordemos que Éfeso estaba situada en la Grecia antigua. También estaba. Entonces, bajo esta cultura, el apóstol Pablo tenía esas habilidades para que se llamara la atención, para que captar la atención de la gente. Incluso vemos que en Hechos 17, cómo llega y es llevado precisamente por los epicúreos, por los estoicos al Areópago. Y el apóstol Pablo le iba entrando, ellos tenían muchos nichos, tenían muchos dioses, porque recuerda que los griegos, les decía a los hermanos, son grandes pensadores. Dios no conocido. Entonces el Dios no conocido, y la misma idea, el apóstol Pablo planta y llama la atención y dice, y voy a hablarle de este Dios. Y leímos todo el discurso de Pablo, y vemos cómo unos decían, en otra ocasión te oiremos. Dice, cuando oyeron la resurrección de los muertos, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Después que les habló de la resurrección, y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron y se unieron a él. O sea, la prédica fue fructífera. Sí, fue fructífera. Porque uno o dos se convirtieron y lo siguieron. Ahora, nosotros, de manera natural, por nuestra naturaleza caída, antes de venir a Cristo, tenemos demasiadas fortalezas. Porque el mundo nos ha amoldado a su estilo de vida. Ahora, por eso Romanos, capítulo 12, nos insta, nos invita. ¿Sí? Claro, y es que lo que dice el hermano
Es cierto. Es verdad. Pablo tenía dos, bueno, no dos, un montón de oponencias. Pero en el contexto de Hechos nos dice cuál fue la trama entre Pablo y el areópago que tenía de personas, y va diciendo que ellos le dicen, bueno Pablo, queremos saber qué enseñanza extraña es esta. Y Pablo no entra en controversia con ellos de hablar de sus dioses, sino les dice, yo te vengo a predicar a esta persona. Y cuando Pablo ya les presenta el camino de la verdad, ellos le dicen, mira Pablo, está todo bien, pero en otra ocasión vamos a explicarte, ahorita no. Entonces Pablo, después de ahí se brinca y viene siguiendo y se va a una sinagoga, ahí en Corinto, y empieza a predicar, y no le hacen caso, hay una sinagoga y se cruza de la sinagoga a la casa de alguien a predicar. Ese es el mismo texto, 18:5. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero. ¿En dónde? Ahí lo señalaste. En la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Salió de la sinagoga y se fue al lado del Mundi a predicar la casa del Mundi. O sea, allá están los escritones, allá están los blanqueños, acá está la casa de la sinagoga, y allá fue a la casa de fulano a predicar. Ahora bien, lo que digo hermano, sí es cierto. ¿Cuándo tuvieron que ya los primeros padres de la fe ya a remeter y empezar a atacar esto que acaba de decir él? En el año 180, los primeros registros empiezan a aparecer entre el año 180 y 270. Para no ser descansados, Pablo Josefo escribió, Cristo se da a conocer 300 años después de Cristo, escribe Flavio Josefo la historia de Cristo, lo demás, y ya empieza en los escritos de Flavio Josefo, que empiezan igual de Bertino y otras personas, empiezan a aparecer los comentarios que él dice. Empiezan a aparecer en sus registros de ellos los padres de la iglesia que empiezan a atacar directamente esas enseñanzas que le acaba de mencionar. Pero se empezó a dar ese fenómeno entre el 140, el 120 y el 180. Pero ya de lleno a eso ya tuvieron que recurrir a las escritas de los doctrinales. Ya en el 280, 240, históricamente, ya estaba eso, o sea, ya empezaron a mezclar esas personas el evangelio de esta manera. ¿Qué pasaba aquí con el apóstol Pablo? Que muchos judíos se les metía y los judíos entraban a judaizar. Vas a encontrar que Corinto en Atenas está diciendo que Corinto en Atenas, aquí estaba lo que acaba de discutir, había una sinagoga y a Lalito se lo fue a predicar y ahí sale y ahí van a decir una historia más atrás, que es como el gallo y Cristo no tiene más. Vas a ver que tú ya sabes de eso, te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Sí, fíjate que muy interesante, ¿no? Porque si lo vemos contextualmente, todo lo que el hermano nos ha dicho, mira, está muy fuerte y muy potente, porque en realidad todo es el gnosticismo, el docetismo, el epicureísmo, todos esos sistemas de pensamiento. De hecho, nacen de los griegos. Y luego se esparce, porque como bien digo, me gustó cómo lo manejó en la cuestión de la mezcolanza, porque se empezó a mezclar con la palabra de Dios. Entonces, eso precisamente de eso se trataba. Y luego vienen los judaizantes, metiendo su sábado, metiendo la ley, metiendo todo ello. Entonces, ¿qué era imagínense con todo lo que luchaba el apóstol Pablo? Imagínense. Por eso el Señor no a cualquiera iba a mandar a esos viajes misioneros. Pablo tenía que ser. Por eso Pablo, cuando el Señor le dice, ahora sabrás lo que es sufrir por... Claro. Entonces, al final de cuentas, nosotros como seres humanos, como seres naturales, al final de cuentas tenemos muchas fortalezas en nosotros.
A mí siempre me ha gustado mucho el texto de Romanos 12, hermanos. Antes de decir a hermanos, a ver por qué lo menciona mucho. Porque este texto, hermanos, nos ilustra claramente la condición del hombre y aparte de eso, nos muestra cómo nosotros podemos ser revestidos, renovados nuevamente. Porque mira, por ejemplo dice, el 12 dice, por tanto, os ruego, hermanos, muchas personas que no leen con cuidado ese texto piensan que Dios está rogando, piensan que le hacen un favor a Dios con leer la Biblia, piensan que le hacen un favor a Dios con venir aquí, piensan que le hacen un favor. No, Dios no ruega, hermano. Así como leímos hace rato en Hechos, dice que Dios, habiendo pasado por alto los pecados pasados, manda ahora a todo pueblo y a toda nación que se arrepiente. Punto. Dios ordenó. Quien no lo haga, o quien no lo hace, va a tener consecuencias. Y vemos aquí. Por tanto, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué dice que se vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermano? Es claro, no hay mucho que ahondar en esto. Que nosotros, por ejemplo, muchas veces venimos a la palabra, venimos a los estudios y se nos hace un sacrificio. Pensamos que estamos haciéndole un favor a Dios o pensamos nosotros otras cosas. Pero muchas veces estamos aquí y nuestra mente está en otro lugar. ¿Estamos o no estamos? Exactamente. Entonces, ¿por qué es un sacrificio? Porque desgraciadamente nuestras actividades, nuestros problemas, nuestras obligaciones, muchas cosas nos traen, los problemas familiares que son los que más nos atacan. Hay veces nos tienen aquí, pero fuera de acá. Entonces, es un sacrificio para nuestra carne, sí. Cuando dicen que presentéis nuestros cuerpos, Dios quiere que vengamos, pongamos oídos, ojos, boca, cuerpo, todo, para escucharlo y para entenderlo. ¿No lo hacen? Por eso es que no crecemos espiritualmente, por eso es que nosotros no vamos adquiriendo la fortaleza que Dios demanda. Precisamente dice, el sacrificio vivo, santo, la palabra amo, apartado, ¿sí? Santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio o vuestro culto racional. El culto que Dios nos pide, hermanos, es un culto de entendimiento. ¿Sí? Desgraciadamente esto se ha diluido cuando hablamos de culto. Nosotros nos creemos, si vamos a un culto, creemos que vamos a ir a un lugar en el cual hay anuncios, hay oraciones, hay alabanzas, hay danzas, 15 minutos de palabra y el resto anuncios generales. Esa es nuestra mente porque regularmente la generalidad lo hace. Y por eso cuando viene la gente acá, ya lo ha dicho Manuelito. Ahora, lo importante, y no es que esté malo, no es malo. El problema es de que de ese tiempo que se tiene destinado, el más poco se lo destinan a la palabra. Ahora, Dios, si tú quieres cantar, cántale, pero dale tiempo a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos más palabras, tenemos más probabilidad de crecer, tenemos más probabilidades de adquirir fortaleza. Por eso mismo, precisamente, no hay crecimiento. Él dice, ¿Qué es el desánimo? pues sí, ¿Qué es el desánimo? el desánimo. ¿Qué es el desánimo? En sí, para mí, la verdad no lo he estudiado decir que es el desánimo, pero para mí, ¿Cómo lo adquieres? alejado de la palabra. Pierdes el objetivo. Sí. El desánimo no es el pan que voy a agarrar y lo voy a comer. No. ¿Verdad? Ok. ¿Cómo entra el desánimo? Dejo de orar, dejo de estudiar y empiezo a prestar atención a algo. ¿Y qué empieza a crecer en mí?
una fortaleza. Cuando vengo a darme cuenta de esa fortaleza, ya me atrapó de tal forma que ya estoy desanimado. Pero ¿qué fue? No sé, a lo mejor me puse a observar la vida de Manolo, me puse a ver mi trabajo, me puse a cuidar algo, no sé, algo, o algo me agobió y le presté más atención y descuidé mi relación con el Señor y empezó a menguar mi relación. ¿Y qué se empezó a levantar? Una fortaleza. ¿Y en qué se convirtió? Un hábito. Porque ese desánimo que yo voy a decir, ¿para qué voy? ¿Para qué quiero leer? Mateo, Marcos, Lucas, ya me lo sé. Efesios, tomaremos al derecho y al revés. Y San Judas, ni te diga. Que es una fortaleza. Que ya se levantó. Claro. Y es que el problema de nosotros, o sea, mío pues, lo voy a personalizar, es que quitamos, dice el Señor, puesto los ojos en qué? Cristo. El problema es que cuando nosotros venimos, no ponemos los ojos o la atención en la palabra de Dios, sino y empezamos a observar la vida de los demás. Y ahí viene todo lo que está comentando, el desánimo. Entonces, dijiste, Mateo, Pablo, Lucas, no sé, todo. Pero como ya te ¿y para qué me sirve? ¿Y para qué me sirve? Y mira, Está peor que yo. Está peor que yo y predica. Entonces, ahí es uno. ¿Por qué? Porque quitamos los ojos del que realmente. O sea, el objetivo quién es. ¿De quién venimos a aprender? Yo no vengo a aprender de Israel. Vengo a aprender de este santo y maravilloso Rey de Reyes. De él. ¿Quién es nuestro modelo? No es Manolo, no es Manuel, no es nadie. Nuestro modelo es quién es? Es Cristo. El modelo que yo llevo. Y ahí viene todo. Claro. Claro. Y yo digo que el mundo está presto para llenarnos de filosofías que son mentiras y que hasta los cristianos nos enganchamos y nos las comemos, ¿no? Y las enseñamos a nuestros hijos. Entonces, dice que una creencia o nuestros hijos van a formar sus creencias, ¿no? Entre 17 y 21 años, el ser humano lo que cree, lo que ya estableció, va a ser muy difícil que lo cambie. Entonces, no sé a qué edad venimos nosotros a Cristo, si venimos ya grandes, nos es difícil como empezar a cambiar todo lo que nuestro sistema de creencias que ya tenemos, ¿no? Ajá, todo nuestro sistema de creencias. Entonces, nosotros como cristianos, igual tenemos una responsabilidad de qué le enseñamos a nuestros hijos, qué sistema de creencias tenemos en casa y les estamos dando. Porque el mundo ahorita pues está lleno de filosofía, ¿no? Como el feminismo, todo lo que vemos ahorita, que siendo cristianos lo adoptamos. Por ejemplo, mi mamá siendo cristiana me pasó un montón de sistemas, no a fin de Cristo, ¿no? Sino que ya luego cuando me casé y vengo a la verdad digo, chispas, esto como que no está muy a luz de la palabra, ¿no? Por ejemplo, que cásate ya grande, ¿no? Primero es tus estudios, tu trabajo y ya luego el matrimonio, porque si no funciona, pues así cada quien por su lado, ¿no? Y el matrimonio es difícil, entonces, todo eso que mi mamá tal vez tenía de que fue agarrando del mundo, ¿no? Igual, es pasado a mí y yo llego con este sistema de creencias que luego ya con la palabra digo, no es como que conforme, ¿no? Y siendo mi mamá cristiana, ¿no? Tanto tiempo ella y sin querer pasarnos eso, ¿no? Entonces ahorita con Isa es eso, por ejemplo, ella dice, me hizo un comentario esa niña, me cae mal, y yo tienes que sacarle un versículo de la Biblia, ¿no? Dice, Dios mío es la venganza, y que quitarle esta creencia con la palabra de Dios, irle, cada que ella diga algo que no es conforme, con la palabra irle diciendo, ¿no? Irla corrigiendo, y quitarle esa forma de pensar, derribándole esas fortalezas que ella se está construyendo, ¿no? Conforme la palabra. Y así nosotros igual los adultos, razonar, bueno, esto es lo que estoy sintiendo,
o lo que estoy pensando, en lo que estoy creyendo, no es conforme a la palabra de Dios, ¿no? Y preguntarnos, ¿por qué lo estoy creyendo? Sí, y fíjate que es muy cierto, Auri, porque hasta hay creyentes, había una persona por ahí que decía, pónganse abusados porque Dios dijo, cuídate, ¿cómo es? Ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Y le digo, caramba, ¿y dónde está? No, pues ahí en la Biblia, sí, pero no. Bueno, ahorita que ya estamos un poco crecidos en la Biblia, pues lo podemos percibir, pero antes, ¿no? Precisamente Romanos, de eso está tratando Romanos 12, cuando dice que renovaos, o sea, hacer nuevo vuestro entendimiento, precisamente porque el mundo ya nos adoctrinó, malos que venimos ya grande a la palabra, ya venimos adoctrinados por el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo al momento de ser convertido, por la consecuencia lógica de la nueva naturaleza, yo voy a desear afanosamente el alimento espiritual, la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, desea como niño la leche espiritual no adulterada para que crezcáis y no seáis movidos por cualquier viento de doctrina. Por eso precisamente, cuando habla de eso, quiere decir que nosotros, toda la podredumbre, porque todo lo que el mundo enseña es una podredumbre, ¿sí? Aunque para el mundo, pues es normal. Pero tú lo comparas, el mundo, lo que el mundo te enseñó a lo que te enseña Cristo, pues, oye, es algo no. Entonces, ¿cómo es nuestra mente? Claro, es nada más así como que rápido. Es como el eslogan que está, escucha tu corazón, sigue tu corazón. Eso es un eslogan que se le está metiendo a los muchachos desde muy jóvenes. Porque en ti está la verdad, busca en tu corazón. Tú puedes, o sea, por ejemplo, todos estos gurús motivacionales, tú eres el que puede, tú tienes la fuerza, tú tienes la voluntad. Pero ¿qué dice la Escritura? El mundo te dice, la verdad es en tu corazón. Y Cristo y la Escritura te dice, engañoso es el corazón del hombre más que cualquier otra cosa. Entonces, aquí es donde una fortaleza se está levantando diciendo que en ti está la verdad, porque Satanás sabe que de ahí puede manipular. Pero la verdad es que en tu corazón no hay nada bueno y te tienes que cimentar en la palabra. Y eso es lo que a Satanás no le conviene. Entonces, ¿qué hace? Mete un sistema o una construcción que cambia. Y es lo que le dijo a Eva. ¿Cómo que no puedes comer de ningún? No morirás, sino que serás como Dios. O sea, está levantando una fortaleza que está derrumbando la fortaleza principal. Claro que sí. Padre, quiero unificar eso que dijeron ellos dos con ese texto. Queramos unificarlo. Dice, 2 Corintios 3, en adelante dice, porque dice, en el 15, aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el entendimiento está cegado. Por cuanto se convierta a Dios, será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora bien, dice, por tanto, une dos pensamientos. Nosotros, todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, diciendo, nosotros predicamos delante de Dios, yo estoy predicando ahorita, pero tengo la cara de Dios enfrente de mí. Pero si nuestro evangelio, ahí va, lo que yo decía ahorita, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La pregunta es aquí, es la siguiente. ¿Cuándo el Dios de este siglo cegó los ojos de los incrédulos? ¿Cuándo lo hizo? Respuesta rápida, en el huerto del Edén. Dice, pero si los evangelios están encubiertos, los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro Señor, vuestros siervos para el Señor. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento sobre la paz de Jesucristo. En pocas palabras, lo que ellos están diciendo es correcto. El Dios de este siglo ha levantado fortalezas. ¿Y cuándo las levantó? En el huerto del Edén. Pero el Señor ha mandado que te vistas con el aprecio del Evangelio, porque por el orden de su palabra, el Evangelio va a penetrar las tinieblas. ¿Para qué? Así como nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas a la luz. ¿Por medio de qué? De la paz de Jesucristo. O sea, por medio de su Evangelio. Sí, fíjate que hay algo muy importante, hermano. Fíjense que, por ejemplo, si nosotros vemos el texto de Romanos, el 10 es una... Sí, el 6:10. El 11 vemos cómo usa la palabra vestidos. Ahí no es, si quieren, ni siquiera hay voz pasiva, ni voz activa, ni voz media. Es un imperativo, hermanos. Es un imperativo, es una orden. Y si Dios dice vístanse, es porque ya nos ha dado la capacidad y la herramienta para que nosotros podamos adquirir esa armadura. Y si ustedes siguen viendo las demás ordenanzas acerca de la armadura, nos vamos a dar cuenta que es un imperativo, sigue siendo un imperativo. Entonces no tenemos ninguna excusa para no hacerlo. Tenemos las herramientas, la palabra. Entonces, claro. Bueno, entonces hasta acá la vamos a dejar porque ya me dijo Macho que ya son las 9, se fue rapidito. Sí, se fue así. ¿A poco ya son las 9? Medio maravilloso. Yo vi apenas Mondoro que acaba de entrar. ¡Ay, ese es directo!